te devuelve el saludo. Yo no nací con miedo, el miedo me lo enseñó un pueblo. Esto pasó en 2021, cuando me fui por trabajo a un rancho gasolinero y me quedé a vivir unos meses en un pueblito escondido entre cerros, en la Sierra de Durango, de esos lugares donde la señal del celular aparece y desaparece como si también tuviera voluntad. La gente ahí no es grosera, pero sí reservada. No preguntan tu vida, no te cuentan la suya. Te miran, te miden y, si no causas problemas, te dejan existir. Mi turno era nocturno. Entraba a las 10 y salía cuando el cielo empezaba a ponerse gris. En el camino de mi cuarto rentado a la gasolinera, pasaba por una calle de terracería donde casi siempre olía a leña húmeda. Ahí estaba la casa de un señor mayor que se sentaba todas las noches en el portal, inmóvil, como si lo hubieran puesto de adorno para vigilar la calle. No supe su nombre al principio. Yo le decía en mi cabeza el del portal. La rutina hizo lo que hace siempre, te vuelve confiado. Noche tras noche, a la misma hora, él estaba ahí. Yo le hacía un gesto con la cabeza, un saludo mínimo, y él me lo devolvía. Nunca cruzamos palabras. No hacía falta. A veces, cuando el viento bajaba del cerro, su lámpara amarilla parpadeaba y la sombra de su cuerpo se alargaba en la pared como si no fuera suya. Una tarde, antes de entrar al turno, vi gente afuera de su casa. Una camioneta, dos mujeres con cara cansada y un hombre que fumaba sin prisa, mirando al suelo. Me acerqué por educación, nada más. Una señora como de 50 me preguntó si yo lo conocía. Le dije que no, que solo pasaba diario y lo saludaba. Me respondió con una calma extraña, demasiado ordenada para lo que estaba diciendo, era don Filemón. Se nos fue anoche, dormidito, sin sufrir. Se le quebró la voz apenas, como si el dolor también tuviera miedo de hacer ruido ahí. Le di el pésame y me fui. Esa noche, camino al trabajo, miré el portal vacío. La silla estaba recargada contra la pared. Sin él, la casa se veía más chica, más hueca. Y lo peor fue que me di cuenta de algo, yo había contado con esa figura para sentir que el pueblo era normal. Pasaron días. Me acostumbré a no verlo. Me concentré en mi turno, en los tráileres que paraban tarde, en los borrachos que pedían cigarros, en el sonido de los insectos reventándose contra la luz del techo. A veces, por costumbre, volteaba al portal y no encontraba nada. Hasta que una noche se me juntó todo, un pleito con mi familia por teléfono, una falla en la bomba y la sensación de que ese lugar me estaba chupando la paciencia. Salí de la gasolinera un rato para respirar. La carretera estaba vacía y el viento traía un olor raro, como a tierra recién abierta. De regreso a mi cuarto, pasando por la calle del portal, levanté la vista sin pensarlo. Ahí estaba él. Sentado exactamente igual. Misma postura, misma quietud. No se movía más que lo mínimo, lo que se mueve un cuerpo vivo cuando respira. La lámpara amarilla lo iluminaba por partes y su cara se veía serena, como si nunca hubiera pasado nada. Yo, por inercia, le hice el saludo con la cabeza. Como siempre. Y él me respondió. Lo vi tan natural que mi mente tardó unos segundos en alcanzar a mi memoria. En esos segundos caminé 2, 3 pasos más. Sentí hasta alivio, como si todo lo raro de mi semana se acomodara de golpe. Luego me cayó encima la realidad con una claridad helada, don Filemón estaba muerto. Yo mismo había dado el pésame. Yo mismo había visto la silla vacía. Me detuve en seco. Me volteé. El portal estaba vacío. No solo vacío, la silla ni siquiera estaba donde solía estar. Ahora estaba adentro, se alcanzaba a ver por la puerta entreabierta. La lámpara seguía prendida, pero la luz parecía más fría, menos amarilla.
Me quedé mirando, esperando que el señor apareciera otra vez como si fuera un truco de mi estrés. No pasó nada. Lo único que se escuchaba era un perro, lejos, ladrándole a algo que yo no veía. Esa noche no dormí. Al día siguiente, cuando fui a comprar café a una tiendita, le conté a la señora de la caja, con cuidado, como quien admite una vergüenza. Ella no se sorprendió. Ni siquiera levantó las cejas. Solo me dijo algo que me dejó la boca seca. Si te devolvió el saludo, no era despedida. Aquí, cuando te contestan, es porque ya te miraron desde antes. No entendí. Quise preguntar más, pero en ese pueblo las preguntas son puertas. Y las puertas, si las abres, ya no puedes fingir que no escuchas lo que hay del otro lado. Esa misma semana me tocó cargar gasolina a una patrulla que venía de paso. El oficial, cansado, me preguntó de dónde era. Le dije la verdad. Me miró serio y me soltó, sin ganas de asustarme, como si fuera un dato más del clima. En ese rumbo hay un tramo donde la gente se encuentra a los que ya se fueron. No les hablen, no les respondan. Si les contestan, luego lo siguen. Me reí nervioso, como quien quiere sacudirse el tema. Pero el oficial no sonrió. Esa noche, por pura terquedad, pasé otra vez por la calle del Portal. No iba a mi cuarto, pude haber rodeado. Pero me obligué, como si enfrentar la calle fuera la manera de recuperar control. La lámpara estaba apagada. Y aún así, vi la silueta. No sentada. No quieta. Parada en medio del patio, pegada a la oscuridad, con una forma humana demasiado alta, como un cuerpo estirado por el hambre de la noche. No tenía detalles en la cara, solo el contorno de una cabeza inclinada, como si escuchara mi respiración. Me quedé frío. Intenté caminar sin correr, con dignidad, como si no estuviera pasando nada. Y entonces, desde esa sombra, sin voz, sin palabras, sentí el saludo. No fue un gesto. Fue una presión en la nuca, como una mano invisible empujándome a voltear. No volteé. Llegué a mi cuarto y cerré con seguro. Me senté en la cama sin prender la luz. Y ahí entendí por qué el pueblo se sentía tan silencioso, porque el silencio no era calma, era vigilancia. A la mañana siguiente renuncié. No por valentía, sino por instinto. Me fui sin despedirme de nadie. Cuando el camión tomó la última curva y el pueblo quedó atrás, miré por la ventana. En un portal lejano, casi perdido entre polvo y amanecer, me pareció ver a un hombre sentado. Levantó la cabeza. Y aunque estaba demasiado lejos para ver su cara, supe con una certeza horrible que me estaba devolviendo el saludo. El pueblo que no te deja ir. Me llamo Elías, y si estoy contando esto es porque aprendí, tarde y a golpes, que hay lugares donde la naturaleza no es lo único que te observa. Esto pasó en 2022, cuando mi hermana Vera cumplía años y juró que no quería fiesta, ni ciudad, ni gente. Solo aire limpio y un pueblo bonito para descansar. A mí me sonó a capricho, pero acepté por verla feliz. Se nos unió Nadia, su mejor amiga, de esas que siempre traen cámara y una risa fácil que se te pega. Llegamos a un pueblito escondido entre cerros, en la sierra, de esos con calles empedradas, faroles viejos y una iglesia que parece más antigua que el propio tiempo. No voy a decir el nombre real, porque desde que volví he tenido la sensación de que el nombre es como una puerta y no pienso volver a abrirla. La primera impresión fue perfecta, pan recién hecho, gente amable, silencio de verdad. Pero había un detalle raro, pequeño, casi invisible, nadie caminaba cerca del arroyo que cruzaba la parte baja del pueblo.
Era un lugar bonito, con árboles, piedras lisas por el agua y un puentecito de madera con tablones gastados. Preguntamos por ahí, y nos decían lo mismo, con una sonrisa tensa: sí, está bonito, nomás no se queden hasta tarde. Lo decían como quien recomienda no meterse al monte por víboras, nada sobrenatural, nada de cuentos. Eso lo volvió más inquietante. Nos hospedamos en una posada de paredes gruesas, con un patio interior lleno de macetas. La dueña era una señora morena, de manos ásperas, que hablaba bajito como si el pueblo pudiera escucharla. Esa noche cenamos, tomamos unas cervezas y Vera insistió en ir a ver el arroyo antes de dormir. Yo estaba cansado, pero cedí. Caminamos con las botellas en la mano, riéndonos, sintiéndonos de paso, como si el lugar fuera solo un escenario. El agua corría clara, casi silenciosa. Nos sentamos en una piedra grande y Nadia comenzó a grabar, enfocando el reflejo anaranjado del atardecer. Vera fumaba. Yo también, por costumbre. Y aquí viene la parte que todavía me da vergüenza: tiré la colilla sin pensar, cerca de unas raíces. No pasó ni un minuto cuando el aire cambió. No fue el típico frío de sierra. Fue un frío que no viene del clima, sino de algo que se arrima. Sentí como si me hubieran puesto una mano húmeda entre los omóplatos. Me enderecé, molesto, a punto de decir alguna tontería, cuando algo me golpeó la sien, una piedra, pequeña, exacta, lanzada con intención. El dolor fue agudo y el mundo se me achicó por un segundo. ¿Qué fue eso?, preguntó Vera. Yo apunté la lámpara del celular hacia los arbustos. Nada. Solo hojas, ramas, sombras. Me acerqué 2 pasos y entonces los vi, 2 ojos amarillos, bajos, muy juntos, brillando sin parpadear. No parecían de animal. No tenían el reflejo torpe de un perro ni la altura de un gato. Eran ojos colocados, como si alguien se los hubiera aprendido de memoria. Me quedé inmóvil. Nadia dejó de grabar. Vera se rió nerviosa, como para quitarle peso, pero la risa se le quebró cuando esos ojos se movieron, despacio, hacia un lado, como si lo que estuviera ahí caminara sin hacer ruido. Luego desaparecieron de golpe, tragados por la maleza. Yo, sin saber por qué, me agaché y recogí mi colilla. Me ardió la cara de vergüenza, como si me hubieran sorprendido robando. La apagué con los dedos y la guardé en el bolsillo. Nadie me preguntó si había visto un animal, si estaba borracho, si me había pegado fuerte. Yo no contesté. Sentía una necesidad absurda de pedir disculpas, no a mis amigas, sino al lugar. Volvimos rápido. Ya casi no había gente en las calles, solo una ventana encendida aquí y allá. Al entrar a la posada, la dueña nos miró la frente, vio el enrojecimiento del golpe y su cara cambió. No preguntó qué te pasó, dijo: ensuciaste el arroyo. Así, directo, sin rodeos. Le conté, intentando sonar normal. Ella no se rió. Solo negó con la cabeza y nos hizo pasar al comedor como si no quisiera que el patio escuchara. No son duendes de cuento, dijo, y su voz se volvió más vieja. Aquí les decimos así para que los forasteros se lo tomen a juego. Pero no es juego. Cuidan lo que es suyo. Vera quiso bromear, pero la señora la cortó con una mirada. Si te vio, te va a marcar. No con sangre, con idea. Para que te acuerdes. Esa noche, dormí mal. Soñé con agua corriendo al revés, subiendo por las piedras como si el arroyo respirara. Soñé con ojos amarillos detrás de cada maceta del patio. Me desperté varias veces con la sensación de que alguien caminaba alrededor de mi cama, pasos pequeñitos, pacientes. Al día siguiente, Vera amaneció pálida. Dijo que le dolían las uñas, como si se las hubiera golpeado. Nadia revisó su cámara y se quedó callada.
Cuando le pedimos ver el video, lo puso sin hablar. Se veía el arroyo, el reflejo del atardecer, nuestra risa de fondo y luego el golpe. La cámara temblaba. En el segundo exacto en que enfoqué los arbustos, algo apareció entre las hojas, apenas un instante, una silueta baja, demasiado quieta, con una cabeza grande y esos ojos clavados en nosotros. No era una persona agachada. No era un niño. Tenía proporciones equivocadas, como si su cuerpo estuviera hecho para otro tipo de mundo. Y lo peor, cuando yo recogí la colilla, la figura sonrió, y la sonrisa no se veía como boca, sino como una línea oscura que se abría donde no debería. Nadie apagó el video. Dijo, con la voz seca, que nos fuéramos de ahí. Vera estuvo de acuerdo sin discutir, como si dentro de ella ya se hubiera instalado una obediencia. Empacamos de inmediato. Al pagar, la dueña nos dio una bolsita con sal y una ramita seca de ruda. No la tiren, advirtió. Y no miren atrás al salir del pueblo, aunque escuchen que los llaman. Nos fuimos por el camino de terracería. El sol pegaba fuerte, pero yo sentía el mismo frío de la tarde anterior, metido en la espalda. A los pocos minutos, escuché algo que me heló, mi nombre, susurrado, muy cerca, como desde el asiento trasero. Era mi voz, perfecta, idéntica, pronunciándome con cariño. No miré atrás. Me mordí la lengua hasta sentir sangre. Vera también lo escuchó, lo supe porque apretó el cinturón con las dos manos, temblando. Nadia rezaba bajito, sin darse cuenta. Esa noche, ya en la ciudad, vacié mis bolsas. Ahí estaba la colilla que recogí. Negra, aplastada. Y junto a ella, sin explicación, una piedrita lisa, húmeda todavía, como recién sacada del arroyo. No la he tirado. No me atrevo. Porque desde entonces, cada vez que paso cerca de agua en la noche, veo un reflejo que no coincide con mi cuerpo. Y, a veces, cuando el viento sopla fuerte, escucho mi voz, mi misma voz, llamándome desde los arbustos, paciente, como si solo estuviera esperando a que un día, por error, yo sí volteé. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Sin más interrupciones, continuamos. El pueblo que reza bajo tierra. No me gusta contar esto como si fuera una anécdota, porque no lo fue. Fue una grieta en la realidad, una de esas cosas que te dejan funcionando por fuera, pero por dentro te cambian el modo de mirar la noche. Esto ocurrió en agosto de 2011, cuando yo tenía 19 años y todavía cargaba la costumbre de persignarme por reflejo, aunque ya no era monaguillo. Mi papá insistió en visitar a un tío enfermo en un pueblito serrano de Guerrero, de esos donde la señal del celular se muere a la entrada y el aire huele a leña, a tierra mojada y a cosa vieja. Íbamos mi papá, mi mamá, mi hermana menor y yo. La carretera se iba encogiendo hasta volverse un camino con curvas cerradas y barrancos. En la última desviación, había una cruz oxidada con listones negros. Mi papá, sin razón, bajó la velocidad como si le doliera el pie. El pueblo se llamaba San Isidro del Humo. Lo recuerdo porque el nombre me pareció un mal chiste. Lo primero que noté fue el silencio, no el silencio de campo, sino uno más seco, como si las cosas se aguantaran la respiración. Había gente, sí, pero caminaban sin prisa, sin voltear, y cuando lo hacían rápido, como si mirar de más fuera una falta. La casa de mi tío estaba cerca de la plaza. Nos recibieron con la cortesía cansada de quien no quiere deber nada. Adentro olía a medicamento y a humedad. Mi tío apenas hablaba, se quedaba viendo un punto fijo y a ratos hacía un gesto como si escuchara algo.
Esa misma tarde, mientras mi mamá y mi tía se ocupaban de él, mi papá me pidió que fuera por hielo a una tiendita. Mi hermana quiso acompañarme, pero mi papá se negó, raro en él. Tú solo, me dijo, y la forma en que lo dijo me picó una alarma. La tiendita estaba a 2 cuadras y al volver pasé frente a la iglesia. Era pequeña, de piedra oscurecida, y el atrio tenía un muro bajo que separaba el panteón del resto. Me llamó la atención que las cruces del cementerio estaban limpias, cuidadas, como si alguien las lavara seguido, pero a la vez el lugar tenía un color sin vida, como foto antigua. Ahí vi a un muchacho de mi edad sentado en la banquita del atrio. Tenía la mirada inquieta y los dedos manchados de tierra. Me preguntó si venía de fuera. Asentí. No me dijo su nombre, solo me señaló con la barbilla la puerta de la iglesia y murmuró, casi sin mover los labios, que si escuchaba algo de noche no saliera, que aquí la gente reza para que amanezca. Me reí por nervios. Él no se rió. Esa noche, en la casa, mi tío empeoró. Le dio fiebre y empezó a mover los labios como si rezara sin sonido. Mi mamá quiso llamar a una ambulancia, pero mi tía dijo que no llegaban hasta allá, que mejor esperaran al doctor del pueblo. Entonces escuché algo, un murmullo lejano, muy bajo, como un canto apagado que entraba por las rendijas de la ventana. No eran grillos ni viento. Era voz humana, pero como si estuviera filtrada por tierra. Me acerqué a la ventana. La calle estaba vacía, sin perros, sin pasos. Y el murmullo venía de la dirección de la iglesia. Mi papá me vio y me jaló del brazo con fuerza. Tenía la cara dura, pálida. No, me dijo, seco, como si yo hubiera ido a tocar una estufa caliente. Aquí no se mira. Y se sentó otra vez sin explicar nada, apretando los puños. Yo no pude dormir. Cerca de las 2 de la madrugada, el murmullo se hizo más claro. Ya no era uno, eran varios, sincronizados, como un rezo colectivo, pero enterrado. Me levanté con cuidado. En la sala, mi papá estaba despierto, sentado en la oscuridad, como si me hubiera estado esperando. No dijo nada. Solo me miró y negó con la cabeza. Esa negativa, en silencio, me dio más miedo que un grito. Aún así salí. No sé por qué. Curiosidad, terquedad o esa cosa estúpida que te hace creer que si entiendes algo, deja de darte miedo. La calle estaba helada, como si el pueblo no fuera de este clima. Caminé pegado a las paredes hasta la plaza. La iglesia se veía más grande de noche y el panteón del costado parecía un rectángulo de sombras compactas. El murmullo venía de ahí, pero no desde las tumbas, sino desde debajo del templo, como si la piedra rezara. Me acerqué al muro del panteón. Sentí un olor fuerte, dulce y podrido a la vez, como flores viejas en agua estancada. Cuando puse la mano en la piedra, el murmullo cambió. No se hizo más fuerte, se volvió nítido, como si alguien me hubiera acercado una bocina al oído. Y entendí una frase que me heló la garganta. No lo dejen subir. Di un paso atrás. La tierra del panteón vibró, no como temblor, sino como cuando pasa un camión pesado, solo que no había nada. Entonces el aire me golpeó el pecho, seco, como un empujón con 2 manos. Me faltó el aire. Me doblé y en ese instante vi algo que todavía me cuesta escribir. Entre las cruces, al fondo, cerca del árbol grande, había una sombra alta, inmóvil, con forma humana, pero demasiado larga de brazos. No estaba parada como una persona, estaba como colgada del aire. No corrí de inmediato. Me quedé congelado, igual que en mis peores pesadillas. Y ahí vino el giro que me terminó de quebrar. La sombra no me miraba a mí. Miraba hacia la iglesia, como si esperara una señal. Y el murmullo, el rezo enterrado, se volvió desesperado, acelerado, como cuando una multitud reza por alguien que se está muriendo.
Sentí que algo bajo mis pies quería empujar hacia arriba. Corrí. Tropecé. Me raspé las manos y las rodillas. No miré atrás hasta llegar a la casa. Entré jadeando y mi papá estaba en la puerta, esperándome con una expresión que no era sorpresa, sino resignación. Me jaló adentro y cerró con llave, como si eso sirviera. Al amanecer, mi tío estaba muerto. Lo raro no fue la muerte. Lo raro fue lo que dijo mi tía, limpiándose las manos con un trapo, con la voz seca de alguien que repite una verdad vieja, que por eso rezaban cada madrugada, porque cuando el pueblo deja de rezar, algo empieza a subir desde abajo del templo. Que no era de esta generación ni de la anterior. Que era una deuda. Una cosa enterrada en nombre de Dios hacía décadas y que el pueblo aprendió a vivir así, rezando para mantenerla abajo. Nos fuimos ese mismo día. En la salida, volví a ver la cruz oxidada con listones negros. Solo que ahora entendí que no era por accidente. Era advertencia. Desde entonces, cuando escucho un murmullo lejano en la noche, no pienso en fantasmas. Pienso en gente rezando para sostener el mundo con palabras como si el silencio fuera una puerta. Y, aunque suene absurdo, a veces me descubro rezando también, solo por si acaso, para que nada termine de subir. No sale en los mapas. Nunca digo el nombre de ese pueblo, no por misterio barato, sino por una simple razón: cuando lo mencionas en voz alta, algo cambia en el aire. Como si el lugar escuchara y se acordara de ti. En 2014 yo tenía 27 años y llevaba semanas con el duelo atorado en el pecho. Mi tía abuela Tomasa, la mujer que me crió más que mi propia madre, había muerto a finales de noviembre, justo cuando el frío se mete por las rendijas y hasta la casa cruje. Volví a Puebla porque tocaba, el rezo, la cocina llena de ollas, la gente entrando y saliendo, el olor a café recalentado y a cera derramada. Me quedé en su casa, la misma donde de niña me escondía debajo de la mesa cuando tronaba, y donde ella me decía que el miedo era como un perro, si lo alimentas, se te sube encima. El pueblo era pequeño, de esos que a las 6 ya parecen apagados. Las calles empedradas, las bardas con musgo, el sonido lejano del río que siempre está, aunque no lo veas. De día todo se veía normal, incluso bonito, pero en la tarde el silencio se ponía raro, como si alguien bajara el volumen del mundo. Los niños, mis primos más chicos, estaban insoportables con la energía de quien no entiende la muerte. Para que se cansaran, repetí la rutina que mi tía abuela hacía conmigo: caminar hasta el río y regresar antes de que se cerrara la noche. Éramos 5, yo y 4 niños. Crucé la plaza con ellos pegados a mis piernas, llevándolos por la calle que baja hacia la ladera. El río, como siempre, olía a piedra húmeda y a hojas podridas. Se oía el agua golpeando suave, insistente, como si estuviera hablando con alguien debajo. Les dije que no se metieran, que solo viéramos y nos regresáramos. Todo iba normal hasta que el sol se hundió detrás de los cerros y el aire se enfrió de golpe, como si hubieran abierto una puerta invisible. Fue ahí cuando sentí la primera señal. No fue un susto, fue una punzada seca en el centro del pecho, como si me clavaran un dedo. Me quedé quieta un segundo, respirando, con la boca amarga. Pensé que era ansiedad, cansancio, el duelo haciendo sus cosas. Pero el río también cambió. No se cayó, pero su sonido se hizo más lejano, como si se hubiera alejado sin moverse. Los pájaros dejaron de cantar de golpe, como si alguien hubiera chasqueado los dedos. Hasta los niños se callaron, y eso fue lo que me hizo mirar alrededor. Subimos de vuelta hacia la carretera que divide la orilla del río de las primeras casas. La luz ya era morada, es ahora donde todo se ve igual de cerca y de lejos. A mitad del ascenso, el niño mayor, Mateo, me jaló la mano con fuerza. No dijo nada,
Solo señaló con la barbilla hacia la zona boscosa del otro lado, donde un árbol grande tapa la vista. Ahí la vi. No era una sombra como la gente dice por decir, ni un cuento contado 1000 veces. Era una figura humana demasiado quieta para ser persona. Vestía algo blanco, como una bata o un vestido largo, pero no parecía tela, parecía luz sucia. La mitad de su cuerpo estaba escondida detrás del tronco y aún así se notaba que era alta. Lo peor era la cara. La boca abierta, exageradamente abierta, como si la mandíbula no tuviera límite. Los ojos no eran negros ni brillantes, eran pálidos, lechosos, como cuando el pescado ya no está fresco. Me quedé helada, pero mi cuerpo reaccionó antes que mi cabeza. Apreté las manos de los niños hasta que se quejaron y les dije, bajito y firme, que no miraran, que caminaran conmigo y que no se soltaran. Nadie preguntó nada. Bajaron la vista y obedecieron con una docilidad que nunca tenían. Yo, en cambio, cometí el error que siempre cometemos, miré por encima del hombro. La figura no se movía como una persona. No caminó. No avanzó. Solo aparecía entre árboles, siempre un poco más cerca, como si el bosque la pasara de mano en mano. Un tronco, luego otro, y en cada uno la misma mitad de cuerpo asomada, la misma boca abierta, la misma mirada fija. No nos perseguía con pasos, nos perseguía con presencia. Llegamos a la esquina que da a la casa de mi tía abuela y fue entonces cuando el niño más chiquito, Emiliano, empezó a llorar sin hacer ruido, puro temblor. Yo ya estaba sudando frío. Metí a todos de golpe, cerré la puerta y puse el pasador. La casa olía a incienso viejo y a pan duro. Los niños me miraron esperando una explicación, pero no quise sembrarles la imagen. Les dije que era una señora mala que vivía cerca del río, que nunca la miraran y que jamás regresaran solos. Esa noche, mientras en el patio seguían rezando, fui al cuarto de mi tía abuela a buscar una cobija. En su ropero encontré algo que no recordaba, un espejo pequeño envuelto en tela y amarrado con listón rojo, como amuleto. Al tocarlo sentí la misma punzada del camino. Debajo había una libreta vieja con letras temblorosas. No era un diario romántico, eran notas cortas, como advertencias. Leí una sola página y se me secó la garganta. Si la ves, no le reces. Si le rezas, te contesta. No cruces la carretera cuando el río se quede mudo. No la nombres. Y si algún niño la mira, no lo lleves a casa, llévalo al templo, porque ella sigue el olor de la familia. Me quedé sentada en la cama, escuchando el rezo afuera, intentando entender. Fue entonces cuando los perros del vecino empezaron a aullar, uno tras otro, como dominó. Y entre el coro de rezos y el aullido, oí algo más, un sonido húmedo, largo, como un suspiro dentro de una boca muy abierta, pegado justo del otro lado de la ventana. No tuve valor de asomarme. Pero el vidrio se opacó, como si alguien respirara encima. Lentamente, desde arriba hacia abajo, apareció una marca, arrastrada, como uñas o dedos mojados. Y detrás del vidrio, sin verse el cuerpo, se dibujó una sombra de cara pegada al cristal. La boca se distinguía por el hueco. A la mañana siguiente, en la mesa, mis primos contaban que Emiliano había hablado dormido, que decía ya viene, ya viene. Yo me fui del pueblo ese mismo día, sin despedirme de casi nadie. Desde entonces, cada vez que sueño con ese lugar, siempre hay una carretera, siempre hay un árbol y siempre hay alguien del otro lado, asomado a medias, esperando a que alguien lo nombre para poder cruzar.